realmente el cambio principal sobre todo está viniendo de las cosas que tienen que ver con la potencia. Y quizá, y es una opinión personal, creo que los fabricantes y en general los que crean los coches están llegando a unos límites de potencia absolutamente absurdos, diría yo, porque están fabricando vehículos con potencias que duplican y triplican a la de un camión que tira de un tráiler de 40 toneladas. No tiene ningún sentido para básicamente ir a 120 kilómetros por hora, aunque evidentemente a nadie se le puede decir que se gaste el dinero como quiera. Para eso vamos a ir a un poco a la historia de la automoción en nuestro país y vamos a empezar a ver coches de los años 60 y 70, que son esos que tenemos ahí detrás. Muchos de los que tenemos ahora, pues básicamente más de 50 años, nos hemos subido o hemos tenido en la familia algún vehículo como estos, los SEAT 600 que tenemos detrás, que, digamos, motorizó a España a partir del año 1957, que fue cuando se empezó a fabricar en la marca, en Barcelona, precisamente estos coches bajo licencia italiana, los SEAT 600, que empezaron, como decimos, en el año 1957. Pero seguimos avanzando porque un poco después pues, llegaban ya vehículos más refinados. Hablamos de vehículos como este, un Renault 12, en el que ya las familias tenían un gran maletero para la época. Era un coche grande para la época, para los años 70, cuando nació ese modelo Renault 12. Coetáneo a él, quizás un poquito anterior, es este Renault 8. Hablamos de un vehículo de mediados de los 60. Y en general todos estos coches se conformaban entre 25 y 60, 70 caballos, no más. Es decir, las familias circulaban en estos vehículos con no más de 50, 55 caballos en el mejor de los casos. Y esto, bueno, pues visto con los ojos de hoy día, pues resulta pues un poco, digamos, raro que hoy estemos hablando de potencias absolutamente increíbles para hacer básicamente lo mismo. Además, con muchas mejores carreteras y sobre todo con mucha más seguridad tecnológica y vial en cualquier caso. Pero esto es lo que teníamos. Ninguno de los que estamos aquí ahora, pues bueno, pues vemos esto como algo peligroso, como algo en lo que no se pudiera circular o no se pudiera ir de viaje, evidentemente no con la comodidad de hoy día, pero sí con los cambios que han ocurrido pues prácticamente en todos estos años. Porque, les comento, vamos a ir viendo poco a poco pues, vehículos que marcaron nuestra época y sus características técnicas, aquellas que los hicieron especialmente útiles para las familias. Y vamos a empezar a ver precisamente pues, el de un SEAT 600. El SEAT 600, como decimos, que ya tenemos en pantalla en unos segundos, les va a sorprender precisamente que ese coche que tenemos ahí, esa es una de las últimas unidades, desde el 57 al 73 se fabricaron casi 15 años seguidos, el coche que motorizó a España, que llevó a familias a conocer pues, desde el interior a la playa, de la playa al interior, a la montaña, tenía 29 caballos, la versión con más potencia, 29 caballos, ahí van familias enteras, padre, madre, 2, 3 hijos, 4, que era lo típico de los años 60, la época del baby boom. 29 caballos. Bueno, pues lo siguiente es ese que tenemos ahí. Es un coche que ya revolucionó un poco el panorama español. Fue el Renault 5, a mediados de los 70. Ya llevaba un motor transversal delantero, tracción delantera, una capacidad mucho mayor, unas suspensiones mejores. Pues ese coche que vemos ahí, pues ahora cuando le aparezca el cartel verán ustedes la potencia que tenía y todos éramos felices teniendo entre 35 y 63 caballos. Los más potentes, que eran los TX y los TS, que eran las versiones un poco más deportivas, aparte de los turbo, que fueron coches, bueno, pues muy poco vendidos en relación al resto de vehículos. El siguiente que vamos a ver es otro coche que fue básicamente importante en la época de la transición política desde la dictadura. Es básicamente el SEAT 1430 que vemos ahí detrás, del cual vamos a ver la potencia en unos segundos. Era un coche ya considerado grande, un vehículo que evidentemente tenía 1430 centímetros cúbicos y tenía 75 caballos de potencia. Yo no recuerdo a ningún padre quejarse, bueno, al revés. 75 caballos para la época era mucha potencia. De hecho, bueno, pues el que tenía un SEAT 1430 estaba encantado por lo potente
que era ese coche. Y nos vamos a ir a los 90, otro coche que también fue muy importante en los 90, como por ejemplo el Renault 11, este que tenemos aquí detrás, que bueno, pues es un coche de grandísima tirada, es decir, se vendieron muchas unidades, y van a ver ustedes la potencia que tenía, la que nos movíamos en los años 90, cuando ya empezábamos a tener pues autovías. De 50 a 90 caballos era lo que tenía precisamente este vehículo que tenemos aquí, que motorizó ya una España con planes de autovías prácticamente pues hechos a medida, y que bueno, pues los coches podían ir a 120 sin ningún problema. Bueno, pues ahora nos vamos a ir al otro extremo. Eso fue hace 30 años. Y ahora vamos a ver los coches actuales eléctricos, aquellos que nos quieren vender como los coches del futuro. Y vamos a empezar a hablar de las potencias de los coches eléctricos. El Ford Mustang Mach-E, ese que vemos ahí detrás, tiene 487 caballos de potencia eléctrica. Una absoluta barbaridad, pero claro, tenemos más vehículos como este chino, el BYD Han EV1, que se va a empezar a comercializar dentro de muy poco, que tiene exactamente la misma potencia homologada que el Mustang Mach-E, 487 caballos. Pero podemos irnos al vehículo, al Kia EV6, la versión GT, que se va hasta los 585 caballos de potencia para ir a trabajar, básicamente, o para hacer lo que queramos en el día a día. Pero si nos vamos a ver este BMW, un i7, una berlina grande de 5 metros, está en 544 caballos de potencia. El sub más grande de BMW y el más potente también es un eléctrico, es el BMW iX M60 con 619 caballos. Insisto, todos son coches que se pueden comprar en un concesionario. El Audi RS e-tron GT pues tiene 646 caballos de potencia. Pero no nos quedamos aquí, vamos a ir a por una berlina normal, bueno, normal, salvo en el precio, que son por encima de 150.000 euros. La Mercedes AMG EQS 53 tiene 658 caballos de potencia. Y por decirles uno de los coches más vendidos de Porsche ahora mismo, pues es el Taycan, este que vemos aquí, precioso, espectacular, pero que tiene 762 caballos de potencia para ir al centro a comprar, o quizá al Mercadona de vez en cuando. Tesla, que fabrica varios coches, pues entre ellos el Plaid, que es la versión más alta, se va hasta los 1020 caballos. 1020 caballos para poder ir a hacer cosas. Igual que el Rimac Concept 2, este vehículo que vemos aquí, un supercar, como son definidos, con 1914 caballos de potencia, vehículos con un nivel de producción bajo, es decir, se fabrican muy pocas unidades porque, claro, estos caballos, en torno a los 2000, como es el del Lotus Evija, que es el vehículo que vemos aquí, pues no lo puede comprar cualquiera porque son vehículos que están en torno ya a los 2 millones de euros, como es este coche, el más potente en este momento, el Spark Owl, que tiene 2012 caballos de potencia. Bueno, pues como decimos, básicamente este sinsentido tiene que parar. No tiene sentido que precisamente estemos hablando de 2.000 caballos, por ponerles un ejemplo, un tráiler para tirar del camión más pesado tiene aproximadamente la tractora unos 700, entre 600 y 700 caballos, las más potentes. Estos vehículos que hemos visto hace un momento, en torno a 2.000 caballos, aceleran de 0 a 100 más rápido que un Fórmula 1 que está pilotado por un piloto y que sabe lo que tiene que hacer. Pero esto pues lo puede tener cualquiera que vaya a un concesionario, tenga el dinero y lo pueda comprar.